El archivo se llamaba Sorpresa cumple Luis. MP4. Luis no sospechó nada. Pensó que era el vídeo que su mujer, Clara, llevaba semanas preparando para su 15º aniversario de boda. Un montaje casero, lleno de fotos de sus viajes, alguna canción melosa de fondo, y frases del tipo, lo mejor está por venir. Sonrió mientras hacía clic. Pero lo que vio lo atravesó como un cuchillo helado en plena garganta. En la pantalla, su mujer estaba inclinada sobre un escritorio de madera oscura, jadeando. El escritorio no era el suyo. Era el del despacho del director médico del Hospital Universitario de Valencia. Lo reconoció de inmediato, había estado allí un par de veces, acompañando a Clara en eventos benéficos. Y el hombre que la sujetaba por la cintura, mientras ella se agarraba al borde con el anillo de casada brillando bajo la lámpara, no era otro que el doctor Sergio Ramis, jefe de cirugía y su superior directo. Un gemido agudo lo sacó del trance. Clara se giró un instante hacia la cámara, con el pelo alborotado y la cara enrojecida por el esfuerzo. En ese momento susurró. «Te quiero, Sergio». Luis sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Esas palabras, que no escuchaba desde hacía meses, ahora salían de los labios de su esposa, para otro. El vídeo seguía. Ropa desordenada, frases que ya no tenían sentido, promesas entre jadeos que apestaban a traición. La fecha de grabación en la esquina de la pantalla no dejaba lugar a dudas, martes pasado, 6:17. El mismo martes en que Clara le había llamado, nerviosa, diciéndole que iba a llegar tarde por una reunión urgente del consejo. Que no se preocupara, que quizás se alargaría hasta las 10. Luis bajó la mirada. La taza de café que tenía en la mano se le resbaló y cayó al suelo de la cocina, reventando en 1000 pedazos con un estruendo que pareció retumbar por toda la casa vacía. ¿Vacía? Como él. Clara no volvería hasta dentro de una hora. Otra reunión tardía, según el WhatsApp que le había mandado hacía 20 minutos. Luis rebobinó el vídeo. Lo volvió a ver. 2 veces. 3. Cada vez, encontraba nuevos detalles que le arañaban el alma. Una nota adhesiva en el borde del escritorio decía: reserva en la sal 9, mesa junto al ventanal. Ese era su restaurante favorito, donde le había pedido matrimonio. Donde celebraban cada aniversario. Donde él pensaba llevarla el próximo viernes. La reserva ya estaba hecha. Pero ahora sabía para quién era realmente. El vídeo duraba 47 minutos. 47 minutos de traición. Luis y Clara se conocieron en la Universidad de Valencia. Él estudiaba informática, ella, medicina. Se casaron jóvenes, con la ingenuidad típica de los que creen que el amor basta. Durante años funcionaron como un engranaje perfecto, él trabajando desde casa como programador freelance, ella escalando posiciones hasta convertirse en una de las cirujanas torácicas más respetadas del país. No tenían hijos. Al principio, porque no era el momento. Luego, porque Clara siempre estaba demasiado ocupada. Y al final, porque cuando Luis sacaba el tema, ella simplemente cambiaba de conversación. Él se acostumbró. Como también se acostumbró a que Clara ya no se acurrucara junto a él durante las películas, ni le buscara la mano al caminar. Desde hacía un año, las reuniones, los congresos, los turnos extra, todo era más importante. Y siempre, había un nombre que se repetía en sus conversaciones. Sergio esto, Sergio lo otro. Sergio dice que la unidad de cirugía necesita más presupuesto. Sergio y yo vamos a dar una ponencia en Bilbao el mes que viene. Luis recordaba ese viaje. Clara volvió con ropa interior nueva, que nunca llegó a estrenar con él, y una repentina obsesión por apuntarse al gimnasio. Demasiadas piezas. Demasiadas señales. Todas estaban ahí. Y él, como un idiota, había querido creer que aún quedaba algo entre ellos. Que seguía siendo su compañero. Su cómplice. Ahora, mientras la pantalla del portátil seguía congelada en una imagen de Clara susurrándole, «Te quiero» a otro hombre, lo único que Luis podía pensar era: ¿qué hago con esto? ¿Qué hago ahora? Y lo peor era que aún le quedaban 58 minutos hasta que Clara cruzara esa puerta. 58 minutos para decidir si fingía que no había visto nada. O si empezaba a planear su venganza. Luis no podía dejar de mirar la pantalla. La imagen estaba congelada justo en el momento en que Clara alcanzaba el clímax. El rostro que había visto dormir a su lado durante 15 años.
ahora capturado en una expresión de éxtasis que no recordaba haber provocado en muchísimo tiempo. Algo en su pelo, en su forma de moverse, incluso en su manera de respirar, todo parecía diferente. Como si aquella mujer hubiera vuelto a la vida en brazos de otro. Ya no llevaba su habitual coleta de médico agotada, sino ondas sueltas que caían con elegancia sobre sus hombros. Tenía brillo en la piel, una ligereza que últimamente no existía en casa. Luis se dio cuenta entonces de que llevaba meses viendo una versión apagada de Clara. Una versión que ahora entendía, no estaba agotada, estaba ausente. El móvil vibró. Un mensaje de Clara. Otra reunión. No me esperes. ¿Te quiero? Te quiero igual. Igual. La misma palabra que le había dicho a Sergio en el vídeo mientras lo besaba. El mismo tono. Las mismas mentiras. Luis sintió como algo se rompía dentro de él. No fue rabia. No aún. Fue ese tipo de vacío que deja el terremoto justo antes de que se desplome el techo. Cerró el portátil. Y empezó a pensar. El vídeo no debía estar ahí. No lo buscaba. Solo estaba intentando encontrar los documentos de la declaración de la renta. Clara siempre había llevado las finanzas. Lo tenía todo archivado por carpetas en su portátil. Todo menos los vídeos, que organizaba como podía, con nombres vagos, sin fechas. Aquello solía hacerle gracia. Solía bromear con ella diciéndole que un día iba a enviar por error un vídeo privado al grupo familiar. Ahora la broma era para él. Y tenía 47 minutos. Se acercó a la barra y sirvió 3 dedos del Caro 18 que guardaban para ocasiones especiales. El trago le quemó la garganta, pero nada comparado con la realidad, su matrimonio había sido una farsa. Una función bien ensayada. ¿Desde cuándo? ¿8 meses? ¿Un año? ¿Más? ¿Cuántas guardias extras se habían convertido en habitaciones de hotel? ¿Cuántos congresos médicos incluían más sudor que PowerPoints? Volvió al portátil. Abrió las propiedades del archivo. Fecha de creación, 3 semanas atrás. Fecha de modificación, hacía 2 días. El vídeo no era un accidente. Era rutina. Y no estaba solo. Había más. Luis navegó por la carpeta de descargas recientes. Decenas de vídeos. Todos nombrados con números y letras al azar. El más antiguo tenía 8 meses. Clara había documentado su traición con calidad cinematográfica. Algunos eran claramente grabados en el despacho de Sergio. Otros en habitaciones de hotel, carísimas, con vistas al mar o al skyline de ciudades que él ni sabía que había visitado. Había uno, incluso, grabado en lo que parecía ser el apartamento de Sergio, con fotos familiares de fondo. Fotos de sus hijas adolescentes. Luis se sintió asqueado. No solo por Clara, sino por la frialdad con la que había convertido su aventura en una especie de diario visual. Y como si no fuera suficiente, descubrió una carpeta llamada AMV. La abrió. Había capturas de pantalla de anuncios de pisos en Madrid, zona Salamanca y Chamberí. Todos de lujo. Todos de 2 habitaciones. Una búsqueda minuciosa. Clara había estado planeando una vida nueva. Y no lo incluía a él. Luis se apoyó en la encimera. El whisky aún le ardía en el estómago. Cada nueva imagen era un clavo más en el ataúd de su confianza. No podía evitar pensar en los detalles. En lo mucho que había apoyado a Clara. En las noches en que él preparaba la cena mientras ella llegaba tarde. En cómo la defendía cuando otros decían que era fría, o distante. La había querido incluso cuando ella ya no estaba. Y ahora tenía pruebas. Documentadas. Cronológicas. Irrefutables. Pero no gritó. No rompió nada. Solo sintió que algo en su interior se encendía. No fuego. Lógica. Era como si su mente, después del shock, hubiera encontrado un nuevo objetivo. Clara había sido meticulosa al esconder su nueva vida, pero había dejado pistas. Muchas. Y él, que llevaba años creando sistemas para encontrar patrones en datos, iba a usar lo que mejor sabía hacer, desmontar su mentira desde dentro. Aún faltaban 20 minutos para que Clara llegara a casa. 20 minutos para decidir cómo jugar sus cartas. No iba a gritarle. No iba a enfrentarse. Iba a dejarla hablar. Y él, por primera vez en mucho tiempo, iba a escuchar.
Porque la venganza de Luis no sería impulsiva. Sería quirúrgica. Luis no sabía qué dolía más, la traición en sí o la preparación meticulosa que había detrás. Entre los archivos encontró capturas de pantalla de consultas a abogados especialistas en divorcios, correos con asuntos preliminares de separación de bienes, y hasta un documento titulado División Patrimonial versión 2. Doc X. Clara no solo le había sido infiel. Clara había planeado irse. Y no pensaba decírselo. Meses. Llevaba meses organizando su salida. Con precisión quirúrgica. Mientras le daba besos en la frente y le pedía que comprara vino para el aniversario, ella negociaba su libertad a espaldas de su marido. Entonces, se oyó el clic de la cerradura. La puerta de entrada se abrió con suavidad. Luis. Ya estoy en casa. Su voz sonaba ligera, despreocupada. Casi feliz. Luis permaneció en silencio, escuchando los pasos firmes de sus tacones sobre el mármol del recibidor, el sonido de sus llaves cayendo en el cuenco de cerámica junto a la entrada, el abrigo deslizándose en la percha del armario. La coreografía de siempre. Pero ya nada era como siempre. Clara apareció en la puerta de la cocina. Impecable. El maquillaje intacto. El pelo negro, revuelto con intención. Llevaba el vestido rojo que él le había elogiado esa misma mañana. Ahora entendía por qué lo había elegido. Perdón por llegar tan tarde, dijo, dándole un beso en la mejilla con esos labios que unas horas antes habían estado sobre otro cuerpo. La reunión con Sergio se alargó más de lo esperado. Luis tragó saliva. ¿Y qué tal cuando se apasiona por algo? La frase le salió más fría de lo que esperaba. Clara sonrió, sin captar, o fingiendo no captar, la doble intención. Se dirigió al frigorífico. ¿Tu día ha ido bien? Preguntó con la voz más normal del mundo, sacando una botella de vino blanco. Luis la observó en silencio. Ella seguía su rutina al pie de la letra, abrir el vino, hablar sin escuchar, revisar el móvil, fingir que todo iba bien. Productivo, respondió él, cerrando lentamente el portátil. He encontrado unos archivos interesantes en tu ordenador. La mano de Clara se detuvo un segundo. Fue un gesto mínimo. Apenas perceptible. Pero Luis conocía sus gestos como si los hubiera programado él mismo. Ella recuperó la compostura. Ah, claro. Lo de los impuestos. Lo metí todo en la carpeta documentos. Si no está allí, debe estar en descargas. No hablo de los impuestos, Clara. Se giró. La botella aún en la mano. Su cara era una máscara cuidadosamente neutra, pero sus ojos buscaban respuestas. Estaba calculando. Intentando adivinar cuánto sabía Luis. No sé a qué te refieres, dijo, con una sonrisa educada. Luis abrió el portátil y lo giró hacia ella. El vídeo apareció en pantalla. Pausado. El rostro de Clara congelado en un momento de éxtasis. Las manos de Sergio agarrándola por la cintura. La fecha y la hora del archivo bien visibles en la esquina. El color se esfumó de la cara de Clara. La botella de vino se le escapó de los dedos y estalló contra el suelo de la cocina, como si hubiese explotado una granada de cristal. Los fragmentos se deslizaron por las baldosas en todas direcciones. Luis no se movió. Ni un paso atrás. Ni una palabra más alta que otra. 8 meses, dijo con voz firme. 8 meses de vídeos. 8 meses de hoteles. 8 meses buscando piso. 8 meses planeando tu salida mientras me decías que me querías. Mientras compartíamos la cena. Mientras hablábamos del viaje a Cádiz que tú ya sabías que no íbamos a hacer. Clara se dejó caer en uno de los taburetes de la cocina. Las piernas le fallaban. La mujer segura, la cirujana brillante, parecía ahora una estudiante suspendida ante su primer error grave. Luis la miraba como quien contempla por primera vez a un desconocido. O peor, a alguien que creía conocer y ya no reconoce. ¿Cómo estoy? ¿Continuó él? Bien. Ahora lo estoy. Porque por fin lo sé todo. ¿Recuerdas cómo se llamaba el archivo? Sorpresa cumple Luis. MP4. Me ha encantado, de verdad. ¿Iba a ser el plato fuerte de la fiesta? ¿Durante el brindis quizá? Clara intentó hablar, pero solo salió aire de su boca. No es lo que crees, susurró. Luis sonrió sin alegría. Es exactamente lo que creo.
Y más. Se acercó a la mesa, cerró el portátil con cuidado, y la miró a los ojos. Pero aún no sabes lo que yo voy a hacer con todo esto. Y ahí, en ese instante, Clara entendió, por primera vez, que había perdido el control. No por el vídeo. No por el escándalo. Sino porque Luis había dejado de ser el hombre al que podía mentirle sin consecuencias. Luis no gritó. No rompió nada. Solo la miró. Con una serenidad tan inquebrantable que helaba más que cualquier grito. 8 meses, Clara, dijo con la voz baja, casi indiferente. 8 meses de ti y Sergio mintiéndome. 8 meses de engaños. 8 meses en los que tú planeabas el divorcio mientras sonreías en la mesa del salón. Mientras fingías entusiasmo por nuestro aniversario. 8 meses en los que usaste nuestro restaurante favorito para tus citas con él. Clara rompió a llorar. Pero Luis no sintió nada. Ni lástima, ni rabia, ni deseo de consolarla. Nada. La mujer que tenía delante ya no era su esposa. Era otra. Una desconocida. Y lo único que él veía ahora era el daño. La estrategia. La frialdad con la que había sostenido una doble vida. Clara se cubrió la cara con las manos, hundida en el taburete de la cocina. Luis, por favor. Déjame explicártelo. ¿Explicarme qué? Respondió él con la voz firme, sin levantarla. ¿Cómo se te olvidó que estabas casada? ¿Cómo accidentalmente te acostaste con tu jefe casi 50 veces? ¿Cómo grabaste cada encuentro y lo guardaste con cuidado en tu portátil? ¿Cómo accidentalmente empezaste a buscar pisos para 2 en Madrid mientras aún dormías conmigo? Ella sollozaba sin disimulo. No debía haber pasado así. Luis inclinó la cabeza, con una ceja en alto. ¿La infidelidad, o que te pillaran? Clara se frotó los ojos, emborronándose el maquillaje. Nunca quise hacerte daño. Sergio y yo, conectamos. Nos entendemos. Compartimos la presión del trabajo, la vocación, el ritmo. Luis la interrumpió. ¿Qué? ¿Un matrimonio tan horrible que tu única opción era acostarte con otro en su oficina? Clara se estremeció. Luis nunca hablaba así. Nunca usaba ese tono. Ni ese lenguaje. Siempre había sido el tranquilo, el paciente, el que se adaptaba. El que entendía. Pero ya no. Nuestro matrimonio lleva muerto años, susurró ella. Y los dos lo sabemos. Parecemos compañeros de piso. Ya no hablamos de verdad. No hay intimidad. Solo coexistimos. Luis asintió con los labios apretados. Y decidiste coexistir mejor en el piso de Sergio. Qué considerado. No fue así, susurró Clara. Empezó como una amistad. Después se complicó. Se convirtió en algo físico. Pero no planeé grabarlo, ni hacerte daño. Y aún así, lo grabaste. Repetidamente. Y lo archivaste con mimo. Luis respiró hondo. ¿Quieres sinceridad? Perfecto. Dime la verdad. Toda. Aquí. Ahora. Clara se incorporó de golpe, pisando con fuerza sobre un fragmento de la botella rota. Sí, tengo una relación con Sergio. Sí, le quiero. Sí, iba a dejarte. Pero no así. Quería decírtelo después del aniversario. Iba a hacerlo con un poco de dignidad. Luis soltó una carcajada seca. ¿Vacía? ¿Dignidad? Ibas a dejar que celebrara 15 años de matrimonio con una declaración de amor, mientras tú ya tenías tu discurso de despedida ensayado. ¿Eso es dignidad? No sabía cómo hacerlo. No quería herirte más de lo necesario. Luis cerró el portátil con calma. Interesante elección de palabras. Más de lo necesario. Dime, ¿cuánto dolor consideraste necesario? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto pensabas seguir manteniéndome en esta farsa mientras tú ya vivías otra vida? Clara bajó la mirada. No tenía respuesta. Luis caminó despacio, los cristales rotos crujían bajo sus zapatos. Se detuvo en la puerta de la cocina. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Mañana haces las maletas. Puedes irte con Sergio. O mudarte a uno de esos pisos de lujo que habéis estado mirando. Me da igual. Luis, espera, no. Él se volvió con calma.
No había furia. Solo una certeza firme, limpia, casi liberadora. He esperado 15 años a que tú realmente quisieras estar casada conmigo, dijo, clavando la mirada en ella. He esperado mientras terminabas tus prácticas. Tu residencia. Tu promoción. Tus publicaciones. Tus congresos. Tus cenas con el equipo. Tus jornadas infinitas. Tus mañanas sin café. Tus noches sin beso. Se acercó un paso más. He esperado mientras encontrabas excusas para evitar tener hijos. Para evitar el contacto. Para evitarme. He esperado por respeto, por amor, por fe. Y mientras yo esperaba, tú huías. Clara ya no lloraba. Lo miraba como quien ve por primera vez el rostro real de alguien con quien ha compartido una vida. Pero se acabó, dijo Luis. Ahora me toca a mí decidir. Y créeme, voy a hacerlo bien. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cocina. Paso firme. Cabeza alta. Como quien ya no necesita venganza, porque ya tiene el control. Estoy harta de esperar, dijo Clara, la voz quebrada. He esperado mientras tú te convertías en alguien que ya no conocía, mientras fingías estar presente. Y sí, cometí errores, pero, ¿de verdad esto es el final? Luis no respondió de inmediato. ¿Podemos hablarlo? ¿Podemos intentarlo con un terapeuta? ¿Con alguien que nos ayude a reconectar? Insistió ella, con el tono desesperado de quien ya sabe la respuesta. Luis se quedó inmóvil, como si cada palabra pesara toneladas. ¿Podemos qué, Clara? ¿Hacer como si los últimos 8 meses no existieran? Como si no te hubiera visto susurrarle, te quiero, a otro hombre mientras yo reservaba una segunda luna de miel en Italia para ti. Clara se llevó las manos al rostro. Las lágrimas le caían por la cara sin freno. Lo siento tanto, dijo, apenas en un hilo de voz. No sabes cuánto. Luis no dijo nada. Solo la miró, tranquilo, con esa mezcla de decepción y resignación que es más fuerte que cualquier enfado. Clara nunca había sido vulgar, ni siquiera bajo presión. Ahora, entre sollozos, mostraba partes de sí misma que él jamás había visto. Partes que quizás ella había reservado para otros. Yo también lo siento, dijo Luis finalmente. Siento no haber sido suficiente para ti. Siento no haberte hecho feliz. Siento haber dedicado 15 años de mi vida a alguien que solo estaba esperando encontrar algo mejor. Y con eso, se dio la vuelta y subió las escaleras. Dejó a Clara sola, rodeada de copas rotas, vino derramado y verdades que ya no podía controlar. En la habitación de invitados, Luis se sentó sobre la cama y se quedó mirando una pared vacía. La casa parecía otra. Como un escenario después de la última función. Todo estaba en su sitio, pero nada significaba ya lo que antes significaba. El móvil vibró. Un mensaje de Clara. Por favor, no hagas nada precipitado. Piénsalo. Podemos superarlo. Luis lo leyó y lo borró sin responder. A la mañana siguiente, Clara ya no estaba. Su coche había desaparecido del garaje. Y la mitad del armario estaba vacío. Había dejado una nota en la encimera de la cocina. Me quedaré en casa de Sergio de momento. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Hablamos pronto sobre los detalles. Luis arrugó la nota y la tiró directamente a la basura. Después, llamó a su abogado. El proceso de divorcio fue rápido. Eficiente. Implacable. Clara había subestimado muchas cosas, cuanto conocía Luis su mundo, sus finanzas, sus movimientos. ¿Cuántas pruebas tenía? Y, sobre todo, lo dispuesto que estaba a no dejarse pisar una vez más. Ella pensaba que él sería el de siempre, paciente, conciliador, reacio al conflicto. Pero lo que encontró fue a un hombre que había pasado 15 años observando, analizando, resolviendo. Luis se quedó con la casa, las inversiones y la mayoría de los bienes compartidos. Clara se quedó con su carrera, su nuevo amor y la certeza de que el hombre al que engañó fue mucho más fuerte e inteligente de lo que imaginaba. 6 meses más tarde, el divorcio se hizo oficial. Clara ya vivía con Sergio, en su ático con vistas a los jardines del Turia. Luis, por su parte, había empezado a salir con Inés, una profesora de yoga que lo encontraba atento, profundo y maravillosamente sencillo. A Luis le gustaba su risa, su silencio, su forma de mirar sin juzgar. La última vez que vio a Clara fue en el juzgado, el día que firmaron los papeles.
Ella estaba más delgada. Más pálida. Como alguien que había ganado una batalla, pero perdido el sentido de la victoria. Intentó disculparse otra vez. Explicar. Justificarse. Luis la escuchó en silencio. Luego firmó, se levantó y se fue sin mirar atrás. Un año después, Luis se casó con Inés en una ceremonia íntima en la costa de Cádiz. La luna de miel fue en Italia. El mismo viaje que había preparado para Clara, pero ahora con alguien que sí quería compartir cada paso. 6 meses más tarde, Inés estaba embarazada. Cuando nació la niña, llegó por correo una tarjeta con la letra de Clara. Enhorabuena. De verdad os deseo lo mejor. Luis la tiró sin abrirla. Nunca volvió a ver los vídeos. Nunca más pensó en las pruebas. No las necesitaba. Porque la verdadera venganza no fue quitarle nada. Fue recuperar todo lo que él había dado por perdido, su autoestima, su paz y su vida. Luis no hablaba de la destrucción de su primer matrimonio. No porque lo negara. Sino porque lo había entendido. Pero a veces, muy tarde por la noche, cuando Inés daba el pecho al bebé en silencio y la casa entera respiraba paz, Luis se encontraba recordando aquel momento. Aquel instante en la cocina, frente al portátil, cuando pulsó sorpresa cumple Luis. MP4 esperando, cualquier otra cosa. Un mensaje. Un montaje con fotos. Una canción. Pero no eso. Había aprendido entonces que las peores traiciones no son siempre las más escandalosas. No siempre hay gritos. Ni golpes. Ni portazos. No hay fuegos artificiales ni lágrimas en la lluvia. A veces las peores traiciones son suaves, lentas, meticulosas. A veces son la rutina de una mentira bien ejecutada. Unos labios que dicen te quiero mientras los ojos ya miran a otro. Un calendario compartido, donde tú eres el único que sigue apuntando aniversarios. Clara lo había dejado mucho antes de marcharse. 8 meses antes de que él se diera cuenta de que ya no compartían el mismo presente. Mientras ella seguía fingiendo interés en su futuro juntos, ya estaba planeando uno donde él no existía. Y lo más cruel era eso, que había seguido diciendo que lo quería. Que todo parecía funcionar. Que el engaño no había estallado. Solo había avanzado. Y al final, aquel vídeo no fue una traición más. Fue una liberación. No era la sorpresa de cumpleaños que ella había planeado. Era otra. Una que le devolvía su dignidad. Una que le regalaba verdad. Hoy, su vida era otra. Más sencilla. Más real. No necesitaba grandes declaraciones. No buscaba relaciones perfectas. Buscaba, y había encontrado, presencia. Una conexión sincera. Un hogar donde no hiciera falta desconfiar. Inés no salía del trabajo tarde sin avisar. No se encerraba en excusas. No tenía planes paralelos ni agendas ocultas. Simplemente estaba. Y quería estar. Luis se dio cuenta de eso en pequeños detalles, en cómo lo escuchaba sin mirar el móvil. En cómo le cogía la mano sin que él tuviera que pedirlo. En cómo no necesitaban hablar para entenderse. A su hijo lo llamó David, como su padre. Y el día del bautizo, rodeado de amigos que sabían, aunque no del todo, por lo que había pasado, Luis miró a su hijo en brazos de Inés y sonrió por dentro. Porque por primera vez, en mucho tiempo, no sentía rabia ni tristeza. Solo gratitud. Gratitud por haber salido de aquella vida a tiempo. Por haber recuperado su voz. Por haberse roto, para poder reconstruirse. Aquel vídeo, aquel archivo con nombre de regalo, sí fue un regalo. Uno que le mostró lo que ya no existía. Y que lo obligó a abrir espacio para algo nuevo. Luis entendió entonces que no todas las sorpresas vienen envueltas en papel bonito. Algunas llegan como un golpe. Como una verdad brutal. Como un clic equivocado. Pero son necesarias. Porque algunas sorpresas no son las que esperabas, son las que necesitabas.